Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. A ver aquí mis apuntes. Ya está todo listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Miércoles de Senia, el mejor día de la semana. Ya lo sabéis. El día que nuestra comunidad de águilas, nuestra comunidad de cazadores de cebras, se reúne para hablar de sistema nervioso autónomo y todas las repercusiones del sistema nervioso autónomo en la salud física, la salud mental. Hoy es el tema salud muscular y las posibles repercusiones que esto puede tener para nuestros pacientes crónicos y complejos, que es lo que nos motiva a seguir adelante, al final encontrar una solución donde los demás han fallado en encontrarla. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Ya sabéis que esta semana estamos con las matrículas abiertas para el curso de Senia integrativo que empieza en el final de semana siguiente, ahora, final de semana este. Si no estás suscrito, escribe aquí abajo Senia y te enviamos el enlace para que puedas suscribirte. Y hoy vamos a hablar de un tema que en especial nos llama mucho la atención. Había una encuesta, ¿verdad? Una encuesta ahí hablando de sistema muscular o entonces del sistema trigémino-vagal. A mí me gusta más el tema trigémino-vagal. Ha ganado el tema muscular. Pues vamos al tema muscular, que hoy es lo que importa. ¿Qué tal, Agus? Bienvenido. He subido, como habéis visto, no sé si habéis visto, he subido un paper a Telegram, que es un paper que habla de esta regulación, de esta conexión del sistema muscular con la regulación del sistema nervioso autónomo. Y hay cosas ahí muy interesantes, hay cosas ahí incluso contraintuitivas. Y hoy vamos a hablar de un par de ellas. Hoy vamos a hablar de un par de artículos que han encontrado diferencias importantes, qué diferencias se han encontrado, en qué dirección, por qué deberíamos estar atentos a estos artículos si trabajamos con pacientes crónicos, si trabajamos con pacientes complejos. ¿Verdad? Muy bien, vamos a arrancar entonces hablando de ejercicio, tal vez. Antes de hablar de músculos, hablando de ejercicio. Cuando decimos que la regulación autonómica depende también del sistema muscular, fijaros, estamos diciendo básicamente lo siguiente, que para que podamos tener una buena regulación autonómica, esto es una doble vía, vamos a empezar a dibujar la primera. Para que podamos tener una buena regulación autonómica, esto significa que lo que pasa en la periferia muscular, es decir, más allá de lo que son vísceras, más allá de lo que son órganos, ahí estamos hablando de miembros superiores, miembros inferiores, principalmente, estamos diciendo que hay algún tipo de información que tiene que salir de las estructuras periféricas y que va al sistema, que tiene que llegar a la médula espinal y al sistema nervioso central para poder generar cambios. Ok. Así que lo que estamos diciendo es, hay algún tipo de información que ocurre en el sistema muscular, que ocurre en el sistema somático, que va a dirigirse al cuerno posterior de la médula espinal, y al dirigirse al cuerno posterior de la médula espinal, esta información puede estar reducida a este nivel o esta información puede subir y luego bajar como un output diferente y va a generar un cambio, una afectación, va a generar una respuesta periférica. Ok.
Así que si esta es la pregunta, si esta es la consideración, es decir, hay algún tipo de información que sale del sistema muscular y que sube o que llega al sistema nervioso central y que va a generar una modulación, sea esta modulación una modulación simpática o una modulación más parasimpática, yo tengo que saber en un primer momento, como un cazador de cebras, como un águila que tiene la mirada ampliada, cuál es este tipo de información, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que definir es cuál es este tipo de información. ¿Qué tipo de receptores reciben esta información y envían esta información en dirección al centro, al cuerno posterior de la médula espinal, y cómo se modula esto, cómo viene una respuesta? Bueno, entonces ahí vamos a lo que vamos siempre, que es un modelo neurofuncional, que estamos diciendo que hay que tener una vía que recibe información. Esta vía que recibe información, yo tengo que saber qué tipo de información esta vía recibe para poder saber si estoy estimulando esta vía o si estoy estimulando alguna otra vía. Así que cuando hablamos de sistema muscular, el primer elemento que debemos tener en cuenta son los receptores mecánicos. ¿Okay? El primer elemento que tenemos que tener en cuenta son los receptores mecánicos. Y esto va a generar una respuesta. Y hablando en plan clínico, hablando en plan funcional, que llamamos esto de mecanoreflex, un reflejo mecánico. ¿Vale? Entonces lo primero es saber, bueno, son mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores responden, por ejemplo, a estiramiento. Cuando estamos ahí haciendo un estiramiento de las pantorrillas, cuando estamos haciendo un estiramiento de los músculos posteriores del muslo, ¿qué tipo de estrés estoy produciendo? Un estrés mecánico, y este estrés mecánico lo que está generando es una información que va al cuerno posterior de la médula espinal. Esto se modula, sube, baja y baja de una manera. ¿Baja de una manera a qué sitio, Luis? ¿Al sistema periférico en este momento? No, de lo que estamos hablando aquí es del sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa esto? Estamos generando un cambio periférico, una alteración de la estimulación mecánica periférica, por ejemplo, un estiramiento lento en las pantorrillas, y lo que estoy mirando ahora mismo es cuál es la respuesta cardíaca a esto, cuál es la respuesta cardiovascular a esto, cuál es la respuesta de la tensión arterial a eso. ¿Vale? Entonces hay un estímulo periférico, este estímulo periférico es lento, de estiramiento lento, y esto me va a generar una repercusión central. ¿Ok? Y esta repercusión central, ¿dónde la voy a identificar? En el sistema cardíaco, y en este momento en la frecuencia cardíaca y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca a través de esta activación del mecanorreceptor muscular. ¿Ok? Así que este es un elemento. Si quieres ser mucho más específico, serían ahí mecanorreceptores de tipo 3, mecanorreceptores de tipo 4, que aunque no sean exclusivos para este tipo de estiramiento, son mecanorreceptores que responden a este tipo de estresor periférico, este estiramiento lento. Okay. Primero, campo receptor, mecanorreceptores. Y tenemos, además de otros, pero estamos hablando de los más importantes, y tenemos un otro campo receptor importante en esta situación, que son los receptores musculares que son sensibles metabólicamente. Receptores musculares sensibles metabólicamente. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué es tener un receptor muscular que es sensible metabólicamente? Es tener un receptor en el músculo que responde a factores metabólicos. Por ejemplo, hipoxia. Por ejemplo, metabolitos circulantes. ¿Ok? Entonces, este es otro tipo de receptor que va a recibir otro tipo de información. Luis, ya esto escrito en la formación. Esto se ve en detalle en la misma, esta parte específica así de músculos, tal cual, solo en el avanzado. ¿Vale? María, en el integrativo básico, todos estos mecanismos de integración, sí, lo vemos, los más importantes. ¿Vale? Pero esto en detalles, ahí vamos al avanzado.
Entonces, esta parte de los receptores metabólicos que están presentes en el músculo, que van a responder a factores humorales, también son un punto importante a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos una oclusión vascular, cuando vamos a hacer una técnica de oclusión vascular, o cuando hay mayor presencia de metabolitos, o cuando hay más fatiga en el sistema muscular, o cuando hay más inflamadores en el sistema muscular, esto va a activar receptores musculares que son sensibles a cambios metabólicos, y esto me va a generar también un cambio central. Esto primero va al cuerno posterior de la médula espinal, sube o se mantiene ahí en el mismo nivel, y luego hay una respuesta central. Esta respuesta central que yo quiero saber es cómo influye en la frecuencia cardíaca, cómo influye en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este segundo mecanismo que estamos hablando se llama metaboreflex. El primer mecanismo que estábamos hablando se llama mecanoreflex. El segundo mecanismo, metaboreflex. ¿Okay? Dos mecanismos ahí. Hay más mecanismos musculares periféricos. Esta parte muscular periférica es muy controvertida, pero yo les traigo aquí los principales que debemos tener en cuenta para poder entender poder entender este razonamiento clínico desde esta perspectiva. ¿Okay? Patri dijo, justo lo estoy implementando ahora, practicando calistenia y yoga, fumo marihuana y creo manejar mucho mejor mi sistema autónomo en relación psíquica físicamente. Patri, si lo has medido, podemos decir esto. Si no lo has medido, lo que podemos decir es que te sientes más cómoda. Y esto. Pero que está mejor regulada es otra cosa. Yo me siento comodísimo comiendo chocolate, pero eso no significa que estoy más sano. Una cosa es lo que interpretamos como estímulo, otra cosa es lo que medimos y verificamos que genera una mejor adaptación. ¿Okay? Esto siempre es importante tener en cuenta, ¿vale? Que la opinión del paciente o la opinión de la persona respecto a su salud así, en sí mismo, esta opinión es una percepción. Esto es una percepción. Y es importante como clínicos, como terapeutas de alta resolutividad, como cazadores de cebras, como águilas, que sepáis, que tengáis en cuenta que la opinión del paciente siempre será importante, pero la opinión del paciente nunca puede ser el elemento terminal que se mide el éxito terapéutico. No puede ser. Y no puede ser porque si el hecho de que el paciente se perciba cómodo no significa que está bien. Yo estoy un poco más gordito y necesito adelgazar, pero me siento bien comiendo. Tú me vas a decir, ¿te sientes bien haciendo dieta? No, me siento horroroso. Esto no significa que no sea sano. ¿Te sientes bien comiendo? Sí, pero esto tampoco significa que sea sano. Si comes mal, aunque te percibas bien, esto te está haciendo daño. ¿Okay? Así que esto es siempre imprescindible. Si no medimos, no sabemos. ¿Okay? Si no medimos, no sabemos. Si el paciente se percibe mejor, espectacular. Nuestra función es que el paciente se perciba mejor, pero es más allá nuestra función, es garantizar que esté bien, de verdad, porque que se perciba mejor no es suficiente, ¿vale? Entonces tenemos ahí dos vías de modulación periférica, que fijaros, son vías que van a enviar una información aferente mecánica, sensible a estiramientos, principalmente a receptores aferentes del tipo 3, del tipo 4, que están en las fibras musculares, y receptores metabólicos que están presentes en los músculos, y estos receptores metabólicos que están presentes en los músculos van a percibir los cambios metabólicos, hipoxia, ácido láctico, metabolitos, factores circulantes que están presentes. Ok. Ahora, ¿de qué manera esto influye en la respuesta autonómica? Aquí estamos hablando de condiciones estándares, ¿okay? Aquí estamos hablando de condiciones de normalidad, ¿vale? Estamos hablando de condiciones ideales de respuesta. No estamos hablando de condiciones donde un paciente tiene una disfunción, un trastorno, una enfermedad, o donde hay una patología instalada, ¿ok? Entonces, vamos al tema. Son dos mecanismos distintos de modulación que tenemos ahí. Dos mecanismos distintos de modulación que tenemos ahí. Así que, para los que ya se han enterado de que el simpático y el vago, nuestros alumnos ya lo saben,
Pero para los que ya se han enterado que el simpático y el vago responden diferente y a diferentes estímulos y a lo mejor no son antagonistas siempre, eventualmente son complementarios, nuestra pregunta sería, Luis, este estímulo mecánico lento, estímulo mecánico lento en la pantorrilla que estoy aplicando, ya me has dicho que genera una repercusión sobre el sistema cardiovascular, principalmente en este momento sobre el sistema cardíaco. Ok, ¿cuál es el efecto que esto genera sobre el sistema cardíaco? Fíjate, estamos hablando de pacientes que están en supino, están tumbados, relajados, ¿ok? Para que la gente que imagina que si yo hago todo lento, esto significa que el sistema va a modularse a parasimpático. Oye, calma, que no es tan así. No es el tema de la velocidad, es el tema del estímulo que está ofreciendo, el receptor que está recibiendo y quién responde a este tipo de estimulación. Así que fijaos, ambos, el metaboreflex o el mecanoreflex, ambos van a responder con un aumento de frecuencia cardíaca, pero el mecanismo de activación es diferente uno del otro. Ya les voy a explicar. Entonces, fijaros lo siguiente. En el primer de ellos, estamos hablando de estiramientos lentos de un músculo, por ejemplo, la pantorrilla, ¿vale? Estamos hablando que esto genera un aumento de la frecuencia cardíaca, estamos hablando que esto genera una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ahí tu pregunta tiene que ser, ok Luis, este aumento de la frecuencia cardíaca y esta disminución de la variabilidad ocurre ¿por qué? ¿Porque sube el tono simpático o porque disminuye el tono vagal? ¿Qué opináis? Son dos mecanismos distintos. Ambos van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Pero puede ser por aumento del tono simpático o por disminución del tono parasimpático. ¿Qué opináis? Perfecto, profe. Entonces, en este mecanismo que estamos hablando del estímulo mecanoreceptor periférico, lo que ocurre es una disminución del tono vagal. Esto fisiológicamente hablando, ¿vale? Entonces puede pasar al revés, siempre podrá pasar al revés si estamos hablando de pacientes que tienen disfunciones autonómicas, porque el paciente que tiene una disfunción responde en cualquier dirección, pero en condiciones de normalidad este mecanoreflex o mecanoreflejo lo que suele producir no es un aumento del tono simpático, sino una disminución del tono vagal. ¿Y cómo produce una disminución del tono vagal? Lo que va a pasar es que al disminuir el tono vagal, la frecuencia cardíaca sube, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Okay? Disminuye. Esto, si estamos hablando, por ejemplo, de estiramientos lentos sobre la pantorrilla. Ok. Entonces, ¿qué me está diciendo esto, Luis? Que este estímulo mecánico que estoy produciendo a nivel periférico me está disminuyendo el tono vagal. Así que si estuvieras haciendo un T2 en tu paciente, T2, nuestros alumnos, nuestras águilas saben que es un T2, una prueba de función, lo que estaríamos esperando, si esto fuera un campo receptor, lo que estaríamos esperando sería un aumento de la frecuencia y una curva más cortita. ¿Ok? Entonces ahí ya empezamos a deshacer esta idea de que para que baje uno tiene que subir el otro. Ya vamos deshaciendo la idea de que para que baje uno tiene que subir el otro. El aumento de la frecuencia cardíaca ahí pasa no por un aumento del tono simpático, sino por una disminución del tono parasimpático. Cuando hablamos de tono parasimpático estamos hablando de una vía de respuesta. ¿Ok? ¿Sí o no? Decidme algo. ¿Sí o no? Ahora fijaros lo siguiente. Eso es, María, no va acompañado uno del otro. No va acompañado, son mecanismos distintos. ¿Okay? Entonces, fijaros lo siguiente.
Eso estamos hablando de estímulos en la pantorrilla, de estiramiento. Ahora, una otra prueba que se realizó fue este ejercicio de extensión de la muñeca, extensión de la mano. Este ejercicio. Fijaros qué interesante. Lo que se está probando, este movimiento, lo que se está probando es lo mismo que se estaba probando en la pantorrilla. Pero aquí estaban valorando otra cosa. Cuando se estaba valorando la pantorrilla, lo que se estaba valorando era la respuesta central. Es decir, yo tengo un estímulo periférico y lo que estoy valorando es una respuesta central. Pero en otro estudio, valorando este trabajo en la muñeca, en el miembro superior, esta extensión de la mano, de los dedos, en otro estudio lo que se verificó fue el tono simpático muscular, no el tono simpático cardíaco, ni tampoco el tono vagal cardíaco. Se verificó el tono simpático muscular, es decir, en esta zona, ¿qué pasa con el tono simpático local cuando hacemos este mismo tipo de estimulación en la mano? Y fijaros lo que pasó. Cuando se hace este mismo movimiento, este mismo estiramiento en todos los receptores que estamos hablando de miembros superiores, y se mide no al corazón, pero sí al sistema muscular periférico, el simpático que va al sistema muscular periférico, lo que pasa es que sí, hay un aumento de la tasa de disparo simpático que va a la periferia. Hay un aumento de la tasa de disparo que va al músculo periférico. Pero esto no se refleja, cuando estamos hablando aquí de este otro movimiento, esto no se refleja de la misma forma que la adaptación del centro. Porque fijaros, la adaptación del centro, lo que hemos tenido fue una disminución del tono vagal, no un aumento del tono simpático, fue una disminución del tono vagal. Pero en la periferia sí que hemos tenido un aumento del tono simpático. Así que tenemos ahí dos efectos asociados. Uno de ellos, la disminución del tono vagal en el centro, aquí en el neuroeje. Otra de ellas, un aumento de la tasa de disparo simpático que va a la periferia. Así que fíjate qué interesante, porque este aumento de disparo simpático que va a la periferia, este aumento de la tasa de disparo simpático que va a la periferia, se produce a través de marcadores colinérgicos, porque el simpático periférico es colinérgico, ¿verdad? El simpático periférico es colinérgico. Entonces, esto se produce a la raíz de cambios en la transmisión de acetilcolina. En cambio, cuando hablamos del centro, cuando hablamos de receptores colinérgicos y de disparo colinérgico, estamos hablando principalmente de la activación del vago, ahí en la segunda neurona. En la primera todos son colinérgicos, pero en la segunda neurona estamos hablando del vago, es decir, el disparo colinérgico central disminuye, pero el disparo colinérgico periférico aumenta, lo que produce una disminución del vago y un aumento del tono simpático periférico. Una disminución del centro y un aumento del tono simpático periférico que va a brazos, a miembros superiores en este caso. Dos respuestas. Una del sistema periférico, una del sistema más central. Recordaros que esto siempre tiene que pasar a partir del principio de la organización de sistemas. ¿Qué significa esto? Organización de sistemas. Es decir, yo recibo estímulos centrales y recibo estímulos periféricos y mi cuerpo tiene que gestionar estos estímulos centrales y periféricos para poder decidir en qué dirección va a adaptarse. Esto hablando de los mecanorreceptores. Ahí, he subido el paper a Telegram para que podáis leerlo ahí cuando queráis. Y cuando vamos al tema metaboreflex, estos receptores metabólicos que están localizados en el músculo, que son sensibles entonces a los metabolitos, a la bradyquinina, a sustancia P, a todo lo que esté en el músculo que responde
a perturbaciones químicas, lo que se verificó fue a través de restricción parcial del flujo sanguíneo. Por ejemplo, en una actividad física, en un ejercicio de fuerza, ¿qué es lo que produce esta restricción de flujo sanguíneo al local? Fíjate qué interesante lo que se identificó. Y se identificó ahí que esta restricción parcial del flujo sanguíneo, que suele pasar con la actividad física, con el ejercicio, en algunas situaciones, lo que produce esto es un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto lo que produce es un aumento de la frecuencia cardíaca. Ok. El otro también habíamos tenido un aumento de la frecuencia cardíaca, pero este aumento de la frecuencia cardíaca que viene de los metabolitos, de los receptores metabólicos que tenemos en el sistema muscular, este aumento de la frecuencia cardíaca, este sí viene del aumento de la actividad simpática central y no de la disminución de la actividad parasimpática. ¿Sí o no? Sí que tenemos dos vías distintas que responden a tipos de estímulos distintos y ambos van a generar cambios en la frecuencia cardíaca y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero uno de ellos va a producir cambios en el siguiente sentido. Yo disminuyo la actividad vagal, mientras que el otro va a producir cambios aumentando la actividad simpática. ¿Cuál de ellos aumenta la actividad simpática? El que trabaja con la parte química periférica, con la parte metabólica periférica. Este produce aumento de la tasa de disparo simpático que está ahí en el sistema cardíaco. Ok. Así que, fíjate, cuando estamos hablando de inflamación periférica, inflamación de bajo grado, cuando estamos hablando de arterias que son más rígidas, cuando estamos hablando de personas que son más sedentarias, estamos hablando no solamente de todas las maladaptaciones del sedentarismo, pero también estamos hablando de personas, de pacientes que tienen una mayor concentración de marcadores inflamatorios periféricos. Y cuando tenemos una mayor concentración de marcadores inflamatorios periféricos, ¿qué es lo que pasa con el sistema simpático cardíaco que acabamos de decir? ¿Qué es lo que pasa? Ayudarme, por favor. ¿Qué es lo que pasa con el sistema simpático cardíaco cuando tengo más marcadores periféricos? ¿Qué es lo que pasa? Un aumento del tono vagal, una disminución del tono vagal, un aumento del tono simpático, una disminución del tono simpático. ¿Qué es lo que pasa? Fenómenos. Cuando tengo estos marcadores inflamatorios ahí. Tengo un aumento del tono simpático, ¿verdad? Un aumento del tono simpático que va dirigido al sistema cardíaco. Y ahí fijaros qué interesante, porque cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, la estrella de la orquesta, el sistema que es prioridad 1 para el sistema nervioso autónomo, es el corazón. Es el corazón. Entonces, fíjate qué interesante, fíjate qué prueba más fácil de hacer en consulta para saber si tienes que investigar la actividad autonómica de tu paciente o no. Tómale la frecuencia cardíaca. Tómale la frecuencia cardíaca. ¿Cuántos de vosotros hacen la toma regular de la frecuencia cardíaca de tu paciente? ¿Cuántos hacéis? ¿Cuántos hacéis? Luego les voy a comentar un estudio con personas autistas, con pacientes autistas. ¿Cuántos de vosotros hacéis esta toma? ¿Qué fue la toma? Fue lo que yo les comenté. Sin llegar a la conclusión, por favor, sin llegar a la conclusión de que el paciente está estresado porque la frecuencia cardíaca está alta. Es una posibilidad que el paciente esté estresado porque la frecuencia cardíaca está alta, pero hay 75 cosas más que son responsables por mantener la frecuencia cardíaca alta, que no tienen nada que ver con el estrés. ¿Ok? Entonces, tiene una frecuencia cardíaca más elevada. Más elevada estamos diciendo ahí 80, 85, 90.
Bien, sin concluir que esto es un estrés crónico. Entonces, fijaros, la mayor concentración de marcadores periféricos, de marcadores inflamatorios periféricos, ya va a generar cambios en la actividad del sistema cardíaco y acabas de descubrir por qué. Y acabas de descubrir por qué. ¿No? Y acabas de descubrir por qué. Esto puede ser por un aumento de marcadores inflamatorios periféricos. Y no tiene nada que ver con el corazón. Y no tiene nada que ver con el corazón. Fijaos, el corazón está respondiendo ahí a un problema que todavía ni suyo es. Ni suyo es. Ok. Y luego, si sumamos esto a los 4 M's que hemos visto, nivel de actividad física, sueño, sistema gastrointestinal y estrés crónico, empieza a tener elementos de trabajo. Okay. Muy bien. Ahora, fíjate lo siguiente. Esto estamos hablando de problemas musculares. Yo no estoy hablando de nada más. Yo no estoy hablando de vascularización del peritoneo, no estoy hablando de problemas inmunes del sistema de mucosa. Estoy hablando del sistema periférico. Ok. Sistema muscular, tal cual. Ahora imaginaros lo siguiente. Entonces, Luis, es esta parte del sistema muscular, esta concentración de marcadores químicos en el sistema muscular, entonces es un punto importante en la decisión clínica, ¿verdad? Aún más si yo tengo pacientes ahí que tienen tendinitis de repetición, dolor crónico musculoesquelético o nociceptivo de repetición. Fíjate, pues si yo tengo pacientes con dolores neuropáticos es aún más importante, porque me acabas de decir que la tasa de disparo para el nervio periférico aumenta, la tasa de disparo simpático para el nervio periférico aumenta con determinados estímulos y otros me producen una disminución del tono vagal que me dificulta la activación de la vía antinociceptiva ascendente. Pues esto, y estamos hablando del sistema muscular. Entonces ahora empieza a venir a la cabeza otra cosa. Tengo ahí vías, tengo ahí mecanismos importantes. Todo esto podría ser un T2, muy fácilmente podría ser un T2. Lo que estás ahí realizando con tu paciente no es la mejor prueba para un T2 porque son sistemas que tienen una prioridad baja, pero aún así responden, pero son sistemas que tienen una prioridad baja porque son tejidos periféricos. Y este es un fallo de razonamiento, ya lo sabéis, lo hemos dicho la semana pasada. Ahora lo que tiene que venirte a la cabeza, doctora Leida, esto es facilísimo, ¿no? ¿Cómo influyen los beta bloqueantes? Si los beta bloqueantes bloquean los receptores beta y el sistema simpático no puede activarse de forma más natural, lo que va a pasar es que va a disminuir la actividad simpática y va a subir la actividad vagal. Con beta bloqueantes el paciente debería tener una variabilidad de lujo. Eso. Pero muchos no lo tienen, aunque lleven beta bloqueantes. ¿Vale? Entonces, la pregunta ahora mismo tendría que ser, oye, entonces espera. Estamos hablando del sistema muscular, ya hemos dicho que el sistema muscular va a influir directamente sobre esta respuesta de la variabilidad por 2 vías al menos, el mecanoreflex, el metaboreflex, ok. Entonces sería importante tal vez saber o conocer algo respecto al nivel de actividad física de mi paciente. Sería importante conocer algo respecto al nivel de actividad física de mi paciente. Sería importante conocer algo en este sentido porque pues sabemos que cuando una persona practica más actividad física, camina más, corre más, practica actividades de alta intensidad, actividades de fuerza, lo que solemos tener ahí es una mayor concentración de tejido muscular, una menor concentración de grasa y una mejor función vascular periférica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me vais siguiendo o no? Decidme algo. Tengo aquí unos papers abiertos aquí para hablar con vosotros de los papers. Entonces el nivel de actividad física es algo que me interesa. El nivel de actividad física es algo que me interesa. Así que la pregunta tendría que ser, ¿practicas actividad física? ¿Sí o no? Ok, ¿cuántos minutos de actividad física practicas? Y ahí puedes utilizar los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Okay.
nivel de actividad física. Y esto es lo más sencillo, esto es como, no, es pan comido, es lo más sencillo de todo. Lo que no es tan sencillo, a lo mejor, es esta, que es sencillo también, pero en general no lo hacemos, porque da trabajo, porque cualquier cosa. Es verificar la relación de grasa y la relación de masa muscular. La relación de grasa y la relación de masa muscular. Pero vamos por diferentes niveles de medida, ¿okay? El nivel de actividad física es imprescindible, pero vamos por diferentes niveles de medida. El primer nivel de medida, el más sencillo de todos, el índice de masa corpórea, índice de masa corporal, ¿okay? Luis, esto sería un buen predictor de cómo está la respuesta simpática periférica. Eso sería un buen predictor de cómo está la respuesta simpática en sí mismo. Sería un buen predictor de riesgo cardiovascular. Bueno, no es el mejor predictor de riesgo cardiovascular, no es el mejor predictor de la inflamación periférica, pero ya podría valer. Y es una cuenta sencilla. Es peso y altura, y ahí organizas más o menos el pensamiento por la edad, el índice de masa corpórea, el índice de masa corporal. Porque esta relación del índice de masa corporal con el sistema nervioso autónomo es una relación que va a la inversa. ¿Qué significa esto? Significa que personas que tienen un índice de masa corporal más elevado, es decir, son personas que están más gorditas en este momento, estas personas suelen tener un tono vagal más bajo, una RMSSD más baja. ¿Ok? Entonces, fíjate, personas que tienen el índice de masa corporal más elevado, en general tienen un nervio vago, una actividad del nervio vago más baja. Estar delgado no te garantiza una buena actividad vagal, pero seguramente no estar delgado te dificulta tener una buena actividad vagal. ¿Sí o no? Entonces ese es el primer punto que deberías tener ahí. Que sea esta medida, esta métrica, la más sencilla de todas, el índice de masa corpórea, ya nos valdría como un punto a corregir. Y cuando tengamos esto, bueno, ahí vas a considerar otras cosas. Vas a considerar la tasa metabólica en reposo, vas a considerar el gasto metabólico a lo largo del día, el nivel de actividad física, vas a considerar la cantidad de comida, la calidad de la comida, también vas a considerar principalmente la cantidad, pero la calidad también es importante. Y ahí ya empiezas a tener otras métricas. A lo mejor esta persona tiene un metabolismo lento, no come nada, pero el metabolismo es lento. Ahí el problema no es la comida, porque no come nada. El problema ahí puede ser simplemente el nivel de actividad física, el nivel de concentración de músculos en la periferia. Y fijaros que esto nunca es una respuesta definitiva. No hay respuestas definitivas cuando estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Por cierto, si no estáis suscritos en el curso que empieza este fin de semana, escribe aquí abajo SNA y te enviamos el enlace para que puedas participar y puedas empezar a explotar tu cabeza ahí desde dentro del universo SNA, no solamente los miércoles de SNA. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de pacientes, por ejemplo, personas que... Por ejemplo, el directo que hemos tenido hace una semana o 2 semanas con la doctora Macchioli y con Juan, ¿okay? Donde Juan comía 2 veces a la semana. Juan comía 2 veces... No, a la semana no. La semana es demasiado poco. Juan comía 2 veces al día. Hacía 2 comidas al día. El chico fuerte, practica actividad física todos los días, exposición solar, buena alimentación, nada que sospechar de que algo podría estar desregulado. Okay. Pero sí estaba desregulado, el sistema parasimpático estaba más bajo de lo que nos gustaría que estuviera. ¿Qué se hizo? Se cambió los ingredientes de la dieta, pero también se cambió el tiempo de las comidas, es decir, el tiempo y la cantidad de comidas. Antes, él comía 2 comidas al día y empezó a comer 3 comidas al día. Y cuando incorporó una comida más al día, el sistema se reguló. Cuando incorporó una comida más al día, además del cambio de los ingredientes, el sistema se reguló. ¿Qué significa esto? 2 comidas al día para este sistema era poco.
aunque tuviera una buena masa muscular, un buen nivel de actividad física, todo esto. Ok, para ver cómo eventualmente es contraintuitivo. Tienes que medir, porque si no mides, no lo sabes. Y ahí no puedes adaptar el nivel de entrenamiento ni prescribir la mejor terapia. Okay. Miguel dijo, IMC ayuda mucho al tratamiento. A veces vienen pacientes con dolores musculares y les hago IMC y me pregunto por qué hago eso y les respondo que quiero saber si está en sobrepeso y obesidad. Más que esto, está perfecto, Miguel, pero yo añadiría, tu respuesta es muy buena, pero yo añadiría una cosa más, que es, si estamos con mayor concentración de grasa, si estamos más gorditos, si estamos más con sobrepeso, todo esto genera más inflamación periférica. Todo esto genera más inflamación periférica, ¿verdad? Y si tenemos más inflamación periférica, lo que vamos a tener es una tasa de disparo simpático más elevado porque tenemos más inflamación periférica. Este tema de la inflamación periférica ya sabéis que es parte de los receptores metabólicos que tenemos ahí en el sistema muscular que van a disparar esta respuesta. Y más importante que esto, va a disminuir la actividad del nervio vago. Y el vago es uno de los principales elementos reguladores del metabolismo energético, es decir, el consumo de comida y la sensación de saciedad o de hambre depende de una buena regulación hipotalámica que está mediada por la regulación del vago, ¿verdad? Entonces sumamos a esos elementos. Entonces ahí el IMC es un punto interesante. Pero hay otras métricas que podríamos utilizar. ¿Ok? ¿Qué mediciones se hizo para incluir una comida más? La variabilidad. Bueno, cortisol salival también lo hizo. Los datos de cortisol salival no lo tengo. Pero lo demás es el equilibrio simpato-vagal por la variabilidad. Y tiene un montón de métricas, preprandial, postprandial, por la mañana, por la noche, todo esto. Más allá de la percepción de juego en sí mismo. Pero hay otra métrica que tú puedes utilizar, que también es muy fácil de utilizar en consulta y que te va a dar un montón y va a corroborar muchos de tus resultados, que es la relación cintura-cadera. Una cita. Cintura-cadera. Últimas costillas. Y la parte de las caderas ahí, mirando los glúteos, que esté más prominente, que tenga más volumen. Divides una por la otra. Es una métrica mejor que el índice de masa corpórea, es una métrica más fiable que el índice de masa corpórea y ya te da un par de informaciones interesantes respecto al tema grasa visceral, ¿verdad? Os recuerdo que vas a hacer ahí en las últimas costillas, es decir, en las flotantes, ahí, la cintura, y vas a hacer ahí en la cadera y vas a dividir uno por el otro. En hombres esperamos valores que no ultrapasen el 0,94 y en mujeres el valor que no ultrapase un 0,84. Esto ahí es un acercamiento a lo que sería la grasa abdominal, ahí principalmente a la grasa que está más localizada en todo lo que es el complejo abdominal, la grasa visceral y todo esto. ¿Ok? Te le pregunto, hoy no me explico bien. Fue ensayo-error, midiendo pre- y postprandial en cada comida, supongo, y haciendo mediciones a levantarse y acostar. Eso es. Que es la única forma que tenemos de saberlo. ¿Ok? Bien, entonces, otra métrica para saber si todo esto que tú estás haciendo está generando un cambio importante y si tendrías que considerar este tema grasa visceral en el tema marcadores inflamatorios, sistema nervioso autónomo. Bea comentó, favorece una flexibilidad vagal hacer distintos patrones alimenticios a largo plazo. Todo lo que sea cambio favorece una mejor actividad vagal, Bea. Luis, entonces, ¿cuál sería la incidencia del estiramiento en el SNA? Aumenta el tono simpático. O el tono simpático periférico y disminuye el tono vagal central. Si es una persona gorda, IMC alto, pero activa, también indicaría una reducción del tono vagal. Ahí hay que medir, porque el sedentarismo aumenta, pero si es activa, disminuye el riesgo.
Pero si es una persona obesa o que está con sobrepeso, ahí tenemos que ver cuál es el mecanismo que está influyendo más. Es mejor estar más gordito y ser más activo, en plan cardiovascular, es mejor ser más gordito y estar más activo que estar más delgadito y ser más sedentario. Ahí tenemos que ver qué es lo que está predominando en este sistema. ¿Okay? Nacho dijo, entonces es mucho más que saber del vago, ¿no? Es como una interacción de sistemas. Es perfecto, presidente. Es una interacción de sistemas. Tenemos que medir cómo está la adaptación de todo. Porque fijaros, estamos hablando aquí del plan metaboreflex, del plan mecanoreflex, es decir, lo que viene de la periferia, que va al centro, pero estos son estímulos periféricos que van a llegar al centro. No os olvidéis de que hay estímulos centrales. ¿Ok? Julián Mauri dijo, IMC es igual que tomar el pulso radial con los dedos y sacar la variabilidad. Es una gran forma de suponer la composición corporal con gran eficiencia. Qué grande, profesor. Es cierto, pero los estudios epidemiológicos te apuntan en la dirección de que el IMC más alto, RMSSD más baja. Esto es un patrón. Los patrones no se pueden negar. Cuando queremos individualizar la terapia, ahí es importante tener las métricas. Ahora, para conocer las cebras, hay que conocer los caballos. Esto lo que estamos hablando son caballos, está clarísimo. Para conocer las cebras, primero tenemos que saber identificar los patrones. IMC más elevado indica que hay una probabilidad, no es una relación de causa y efecto, nada es. Son medidas de asociación, pero indica una RMSSD más bajo. Profe, si me equivoco, tú me contestas. Los papers están en Telegram. ¿Ok? Pero hay otra toma que se hizo con bioimpedancia. Yo hasta agarré aquí, no voy a hablar el nombre del producto, pero que se hizo con bioimpedancia para medir entonces la grasa visceral. Y fíjate qué curioso, que el efecto de la bioimpedancia fue el mejor de todos. Pero la diferencia del efecto del índice de masa corpórea, de la relación cintura-cadera para la bioimpedancia, la diferencia del efecto fue muy pequeñita. Es decir, la bioimpedancia debería ser el mejor patrón de todos ahí para verificar la grasa visceral. Y cuando lo comparamos con las métricas indirectas del IMC, ambas han indicado la misma dirección. Es decir, los resultados del IMC han corroborado todo lo que salió en la bioimpedancia, o todo lo que salió en la bioimpedancia ha corroborado el resultado del IMC. ¿Vamos a llevar esto a todos los planes individuales para las cebras? No, pero para los caballos es el primer razonamiento que tiene que venirte a la cabeza, porque es la respuesta fisiológica, es la respuesta normal. ¿Ok? Ahora fíjate qué interesante. Porque cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, podemos quedarnos con lo que sería normalidad. Fíjate qué interesante. Yo descargué aquí un artículo que habla de pacientes que sufren con autismo, con trastornos del espectro autista. ¿Okay? Y fijaros lo que pasó. Lo que se midió ahí fue la respuesta de la recuperación del sistema autónomo en pacientes con trastorno del espectro autista, cómo el sistema se recuperaba después de un ejercicio. ¿Okay? Esto para nosotros significa un T3. Es decir, T1 lo hago en supino. T2, mientras estés haciendo algo, y ahí la tendencia, según me enseñó mi profesor Julián Mauri, es que cuando estemos haciendo algo, dependiendo del nivel de intensidad, la tendencia es que el vago vaya a menos, incluso en algunas situaciones a 0, y es la respuesta al ejercicio, es T2. Y luego tenemos T3. T3 es el post-tareas, el post-ejercicio. Okay. Y en el post-ejercicio, fíjate qué curioso, en el post-ejercicio, la frecuencia cardíaca en los pacientes que sufren con TEA, la frecuencia cardíaca se mantuvo alta por
más tiempo entre la edad de 4 y 7 años. Entre la edad de 4 y 7 años la frecuencia cardíaca se quedó más alta por más tiempo en este grupo de pacientes. ¿Qué significa esto? Estos pacientes, cuando hacen, de 4 a 7 años con trastorno de espectro autista, cuando hacen actividad física suelen tener un rebote simpático más duradero, un rebote simpático que perdura, que permanece por más tiempo en el sistema. Es decir, si estos pacientes, si estas personas después de practicar actividad física se ponen más agitadas, tienen dificultad de relajar, tienen dificultad de bajar su nivel de excitabilidad, de excitación, estas personas tienen ahí una respuesta fisiológica alterada, a lo que sería considerado el tema normalidad, conocer los caballos para saber distinguir a las cebras, ¿no? Conocer los caballos para poder distinguir a las cebras. ¿Los autistas en general tienen disfunciones de la señal? En general sí. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos un otro elemento. Pero podríamos considerar otros elementos. A ver, cosas más que separé aquí para vosotros. El aspecto autista hemos comentado ahora. Aquí. Si estamos hablando de actividad física por la noche, por ejemplo, practicar actividad física, el músculo por la noche, ¿no? Esta es de Journal of Sports Medicine de 2018. Ok. Entonces, el tema, actividad física por la noche. Y vamos a medir algunas cosas del sistema autónomo, vamos a medir algunas cosas del sistema hipotalámico después del ejercicio y al día siguiente. Ok. Lo que se midió fue, bueno, además de la variabilidad, cortisol salival, distintos momentos del día. Fijaos qué interesante. El ejercicio por la noche, el ejercicio de corto plazo, no se acompañó por mucho tiempo, pero el ejercicio de corto plazo, ahí, por la noche, lo que generó fue una alteración del eje neural, pero no generó una alteración del eje hipotalámico. Fijaos qué interesante. El ejercicio por la noche alteró la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, disminuyó la actividad vagal, aumentó la actividad simpática por la noche y durante el sueño. Pero cuando miramos el sistema hipotalámico, esto no produjo cambios importantes en la regulación hipotalámica. Y no estamos hablando del ejercicio crónico de largo plazo, entonces es un muestreo, por un tiempo se prueba esto y se ve. ¿Qué me indica esto? Que lo mismo que siempre comentamos, que los primeros cambios no son cambios humorales, los primeros cambios, como la disfunción precede la enfermedad, los primeros cambios siempre serán cambios neuronales. Siempre serán cambios neuronales. ¿Ok? Entonces, hay otros estudios que hablan de regulación del ritmo circadiano, que ahí vamos a ver pacientes más a largo plazo. En estos pacientes más a largo plazo, ahí tú puedes verificar de verdad más la influencia sobre el ritmo circadiano, porque cuando estamos hablando de ritmo circadiano estamos hablando de regulación hipotalámica, eso ahí sí. Pero si estamos hablando de actividad simpática y parasimpática, estamos hablando de variabilidad cardíaca, ese es el primer nivel de respuesta, y este primer nivel de respuesta es el primer nivel que sufre alteraciones cuando uno practica actividad física por la noche. Pero mejor practicar actividad física por la noche que no practicarla. ¿Okay? Bien. Pero Luis, ¿y si mi paciente ya tiene alteración del eje hipotalámico? Es decir, yo le mido el cortisol salival diurno y veo que el cortisol salival ya está ahí. Es decir, ya tengo un trastorno del eje hipotalámico. El trastorno del eje hipotalámico también es una alteración de la regulación de señal, ¿no? El hipotálamo también es parte de la regulación de señal. Ok. Si tengo una alteración de este sistema hipotalámico y tengo un aumento del disparo o un aumento de la concentración del cortisol en sangre, ¿qué pasa entonces con la composición corporal de estos pacientes? La composición corporal de estos pacientes suele ser una composición corporal de menos músculos y una composición corporal de más grasa abdominal, por ejemplo. Entonces, cuando estéis mirando
un paciente que tiene dificultad de adelgazar, un paciente que tiene dificultad de perder grasa, de ganar masa muscular, a lo mejor no solamente estar buscando regulaciones de la dieta, a lo mejor no solamente estar buscando regulaciones del ciclo de sueño, a lo mejor podrías sospechar, principalmente si esto viene acompañado de una hiperactividad simpática, podrías empezar a sospechar de que hay alteraciones del sistema hipotalámico. Cuando estamos hablando del sistema hipotalámico, estamos hablando de red autonómica central y estos pacientes tienen más dificultad de perder peso. Ahí podría estar una otra toma, una otra medida importante que podrías utilizar en clínica para poder llegar a conclusiones más correctas, más asertivas de cómo prescribir estas pautas para tus pacientes. Miguel dijo, a ver, poner las gafas aquí, que algo leo, pero muy mal. Cuando una persona puede hacer ejercicio físico de intensidad media y demora más de media hora en restablecer, ¿qué está afectada en el SMA? Puede ser varias cosas que estén afectadas. Yo tardo 45 minutos para volver a mis niveles de regulación del sistema cardiovascular. Puede ser la capacidad periférica de extracción de oxígeno, puede ser el VO2 máximo, puede ser que no estés entrenado en zona aerobia, puede ser 75 cosas diferentes, puede ser que estés anémico. ¿Okay? Mi profe dijo, por eso todos tienen que hacer el sistema nervioso integrativo para conocer cómo deberían evitar la pegada del simpático cuando se entrena por la noche. Yo diría, profe Julián Mauri, que todos deberían hacer tu formación, pero ¿cómo no te has animado a lanzar una formación todavía para profesionales en general? Bueno, no podemos suscribirnos, pero si quieres hacerlo, yo me apunto, soy el primero a apuntarme, yo lo sabe. ¿Ok? Entonces, cuando medimos cortisol, estamos midiendo la función hipotalámica. ¿Ok? ¿Qué más dejé aquí? Este aquí es para corroborar la opinión de mi profe, que dice, ¿es la relación grasa-masa muscular un mejor predictor de variabilidad del corazón que el índice de masa corporal? Y aquí la conclusión es que sí, aunque ambos apunten en la misma dirección, como yo les comenté. Este aquí es el mismo, y hay más de ese aquí. Y en pacientes obesos, esto se marca mucho más fácil. ¿Okay? En pacientes obesos esto se marca mucho más fácil por el aumento del sobrepeso. En caso de problemas hipotalámicos, ¿qué se puede hacer? Descubrir por qué tenemos un problema hipotalámico. Ese es el primer paso, ¿no? Porque puedo tener un problema hipotalámico por la comida que como. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando, lo que nos viene a la cabeza es el estrés cognitivo, ¿vale? Pero hay otros tipos de estrés. Hay el estrés metabólico. Todo lo que estamos hablando aquí es estrés metabólico, estrés muscular, estrés metabólico, todo eso. Entonces, cuando tengo un problema hipotalámico, por ejemplo, porque mi dieta es horrorosa, yo voy a tener un problema hipotalámico. La regulación del metabolismo energético, la regulación del metabolismo de la glucosa, la regulación de la insulina, todo esto pasa por mecanismos hipotalámicos, pasa por la regulación vagal gastrointestinal, pasa por adaptaciones que se están generando ahí arriba. Cuando yo estoy con un estrés crónico, un aumento brutal de la liberación de cortisol, el problema ahí no es la alimentación, el problema es el estrés crónico en plan cognitivo, si este es el caso, porque he cambiado de empleo, porque no sé qué. Puede haber afectaciones del sistema hipotalámico, por ejemplo, porque empiezo a tener un aumento sostenido, una desregulación sostenida del sistema vasoreceptor, es decir, un borramiento de la información varorefleja. Esto va generando cambios en los marcadores arteriales, en la rigidez arterial, va produciendo cambios en la actividad cardíaca, un aumento de la resistencia periférica. Esto va generando cambios en la modulación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y cuando esto se manifieste a largo plazo tendría una hipertensión arterial, que también es un problema de disfunción hipotalámica. Cuando tenemos problemas de disfunción hipotalámica, lo que tenemos que hacer es saber por qué hemos desarrollado problemas de disfunción hipotalámica, porque esto significa que ya hemos pasado por un periodo de mala adaptación, no nos hemos dado cuenta, no hemos sido capaces de corregir todo esto y el hipotálamo se desadaptó. Pero para que el hipotálamo se desadapte, tarda un montón, ¿vale? Bien, y si mi profe está ahí aún, profe, me metí en un proyecto ahora que es final de 2025,
2025, final de 2025, Ironman. Vamos a ver si llego ahí, imagínate. Si puedo hacer un Ironman con las últimas lumbares fracturadas y con una espondilolistesis, ¿qué no seremos capaces de hacer? Y si no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, pero vamos a llegar a esta conclusión. Puede darse una hiperactividad simpática acompañada de un tono vagal alto. Si es una hiperactividad simpática periférica, sí. Si es cardíaca, no. Si es cardíaca, no. Si es cardíaca, es imposible que tengas una hiperactividad simpática cardíaca acompañada de un tono vagal alto cardíaco. Ahí es imposible. Sí, sabía. Madre mía, tú eres el más actualizado de todo. Ya lo vas a ver. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo evitar ocurrir el sobreentrenamiento? Yo te diría, ¿ves ahí a Socast? ¿Ves ahí esta persona que me está contestando ahí, Julián Mauri? Esta es la bestia, es el profe de los profes que hablan de variabilidad. Entonces, ¿cómo evitar o curar el sobreentrenamiento? Esta persona ya está más que acostumbrada a entrenar deportistas de élite, de mejor calidad. Contacta con él, agarra y su Instagram, síguele, envíale un mensaje, apúntate a una cita con él. Es el mejor de los mejores y ahí van a solucionarlo todo. Lo único es que como le encanta Manizales, sale poco de ahí. Pero bien, ya, eventualmente va a Argentina y vuelve. Y por eso es una máquina. Y él entiende todo esto de sobreentrenamiento. Así que te recomiendo que le eches un ojo. ¿Vale? Y también es profe del SNA avanzado. Del básico, no del avanzado, sí. Ok. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de músculos, tendríamos que considerar esto. Y recordaros que hay otras cosas asociadas a la hiperactividad simpática que son problemáticas, que es la osteopenia, la sarcopenia, ¿okay? Incluso el tema del metabolismo de la glucosa, el metabolismo de la insulina y el metabolismo de las grasas, ¿okay? El tema de la recuperación post-lesión, ¿okay? O post-esfuerzo también. Hay otros temas que están relacionados a la hiperactividad simpática que van a dificultar mucho la vida del músculo, y el músculo, como no es prioridad 1 ni 2, es lo que es dispensable para el cuerpo. El cuerpo interpreta que el músculo es dispensable, así que si no estás bien organizado en tema autonómico y estás exigiendo demasiado de ti mismo, el cuerpo va a empezar a generar quema de músculos y acumulación de grasas. Por esto es imprescindible que todos los pacientes tengan un buen follow-up de un clínico responsable que sepa medir la actividad autonómica para poder gestionar todo esto de lo que estamos hablando. ¿Okay? Y si quieres saber más sobre cómo hacer esto, si quieres aprender más de cómo tratar pacientes crónicos y complejos desde una mirada ampliada, ser un cazador de cebras, desarrollar esta mirada de águila, que es lo que estamos hablando aquí con profesionales de primer nivel, escribe aquí abajo SNA, que en este fin de semana empieza una formación con nuevos alumnos. Te invitamos a ver si no está ahí tu universo, si no está ahí tu grupo, si no está ahí la solución, con herramientas avaladas por la neurociencia más moderna que van a potenciar tus resultados clínicos en otro nivel. ¿Vale? ¿Verdad, yo? Es una bestia total, Julián. Yo estoy de acuerdo. Una mujer delgada que se mantiene en actividad con frecuentes dolores articulares y musculares y un estrés que comienza por lo físico, buena alimentación de persona del día, ¿debe agregar una comida más? No lo sé, no hemos medido. No hemos medido. Un principio básico de todo es: si no probamos, no sabemos. Si no probamos, no sabemos. ¿Okay? Entonces, uno de los lemas de los cazadores de cebras, de las águilas, que son nuestros alumnos, es: no suponemos, probamos. Nosotros no suponemos, nosotros probamos. ¿Okay? We don't guess, we test. Pues si no pruebas, no lo sabes, estás suponiendo. Y un profesional de la salud que está suponiendo para poder hacer la prescripción de un plan terapéutico es lo más peligroso que puede haber en el campo de la salud. Alguien que saque planes de tratamiento de cabeza, que saque así, de oreja, porque yo creo que es, y ahí es tremendo.
el impacto negativo que se puede generar en los pacientes. Aún más teniendo en cuenta que estamos viniendo de una pandemia, es decir, mucha gente tuvo disfunciones por la vacuna, mucha gente tuvo disfunciones post-COVID. Y ahí, ¿sabéis qué es lo que se altera en el post-COVID? Esta cosa de fatiga crónica, malestar por esfuerzo, esta cosa de no agarrar más músculos, dormir mal, sistema gastrointestinal mal. ¿Sabéis qué es lo que se afecta ahí? Pues el sistema autónomo. Y ahí tú me vas a decir, profe Julián, no, pero el problema ahí es el sistema inmune. Pues es obvio que el problema es el sistema inmune, fenómeno. Te enseño. Es fea la imagen, pero es fea porque tengo ahí la tele. Pero te enseño. He encontrado el dial en el cerebro que controla al sistema inmune. ¿Y cuál creéis que es el dial en el cerebro? El cerebro que controla al sistema inmune. Se llama núcleo del tracto solitario. Núcleo del tracto solitario es un núcleo vagal. Otra vez volvemos al sistema nervioso autónomo. Otra vez. Todas esas repercusiones negativas que ves ahí van por esta línea. ¿Ok? Soy una madre autista, me gustaría mucho hacer la formación, pero no, es que la formación genética, Andrea, yo entiendo que es una situación muy difícil, que demanda un esfuerzo y un esfuerzo mental y una búsqueda constante por lograr mejores condiciones para tus hijos, pero es un curso para profesionales. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Es mejor que nos envíes un correo y a lo mejor encontramos un profesional que esté cerca de ti que pueda ayudarte mejor. No es para que personas que no tengan formación en el campo de la salud tomen el curso. Es para preparar profesionales para ayudarte mejor. Así que no te preocupes ahí, despreocupa la mente. Si un paciente tiene calambres después del ejercicio, ¿qué info me da del SNA? Yo te diría que ninguna. Pero mide un T3. Ahí si mides un T3 sabrás. Esto entonces ayudaría a pacientes diagnosticados con COVID persistente. María, yo te diría que un 80-90% de mis pacientes actualmente son pacientes que vinieron de un COVID persistente. ¿Vale? No solo ayuda, resuelve muchos problemas de COVID persistente. Se altera todo, se altera la persona, la microbiota, la psicología, las hormonas, todo. Pau, pregunto, ¿cómo masajista puedes dar a mis pacientes midiendo SNA? Me fascina esto, pero a su vez lo veo muy elevado. Pau, tenemos masajistas en el curso, lo único es que han dejado de ser masajistas y han empezado a mirar más allá del masaje, así como profes de yoga también, aunque no esté dirigido directamente para estas personas. Cuando tienen ahí en su corazón las ganas de aprender, cualquier uno puede aprender. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, muchos atletas utilizan esto para su propia regulación y han aprendido de lo suyo. ¿Vale? El curso no está dirigido a esto, pero tenemos ahí personas espectaculares que han aprendido, que son masajistas y que tienen resultados fantásticos. Lo único es que están trabajando con el wellness y no con un mercado de enfermedad, porque no puede, pero con wellness, con bienestar, con prevención, todos ellos pueden hacerlo. Nutrautism. Ahora Luis, en el tratamiento de las disautonomías, disfunciones intestinales y trastornos sensoriales asociados al TEA, ¿hay experiencia en el uso de tus procedimientos? Nutrautism. En el último congreso que hicimos en Buenos Aires, que fue hace poquito, fue ahora en julio, hicimos un congreso en Buenos Aires, un presencial del SNA avanzado, y habíamos hecho un online del SNA integrativo, donde Juan Cruz, que es uno de nuestros cazadores más brillantes, nuestras águilas más estudiosas, había trabajado justo con un paciente autista desde una perspectiva más avanzada, que es la que enseñamos en el SNA avanzado, y nos enseñó resultados espectaculares a partir del abordaje SNA, no solamente con el paciente en sí mismo, pero también con su mamá. ¿Okay? Y hay todo medido, todo
más que validado por estas métricas del sistema autónomo y también las pruebas funcionales que se hacen y el relato de mamá y toda la irritabilidad del peque y todo eso. Así que hay resultados espectaculares. Yo en septiembre, cuando vayamos a tener el lanzamiento del SNA avanzado, quiero presentarles, vamos a ver si logro los datos, pero quiero presentarles un caso de un problema cardíaco, de una paciente que tuvo un problema cardíaco importante, con hipertensión pulmonar y todo esto, donde hemos logrado cambios morfológicos impresionantes a partir de este abordaje, para que veáis. ¿Qué profesional mide SNA en sus consultas? Bueno, el SNA es transversal, Jenny, así que es encontrar a alguien que sepa hacerlo. Nosotros tenemos dentistas que lo hacen, médicos que lo hacen, fisioterapeutas, osteópatas, entrenadores personales, enfermeros, psicólogos, nutricionistas. Ahí es encontrar uno que esté cerca de ti. Podría hacer un vídeo sobre la relación entre la activación de la RND y el SNA. ¿Qué es RND? Que no sé. Para medir un T3, ¿cuál es el tiempo promedio de descanso? Depende. Si soy yo, pues puedes esperar 40 minutos, que da igual, doctor Alberto. Entonces podrías hacerlo 10 minutos después depende de la tarea que fue el T2. Si es una actividad física, por ejemplo, me daría igual. Si lo hicieras 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos después, tengo un T3 horroroso. Si es un deportista de élite y acaba de salir de un ejercicio, puedes esperar 5 minutos y medirle. Pero si lo que acabas de hacer fue una respiración, no hace falta que esperes nada. Termina la respiración y ya puedes hacerlo. Depende de la intensidad de la tarea. Hola Álvaro, ¿qué tal maquinita? Maquinita no, super máquina. Madre mía, la forma que va ya estás como en modo super máquina. ¿Verdad, Angie? Nunca más te llama de Ashtanga. Aprendemos mucho, vamos a adaptar a nuestra área. Esa es la idea, Angie. Se articula entonces técnicas de estiramiento de respiración para incidir en el SNA. No queremos incidir, siente TPA. Lo que buscamos es contraintuitivo, ¿vale? Todo lo que vemos en la formación no es para encontrar cosas que puedas hacer para incidir en el SNA. Lo que buscamos en la formación es entender por qué el SNA está desregulado. Y cuando entiendes por qué está desregulado, que es un loop homeostático mal adaptado, ahí puedes intervenir. Ahí estás buscando la causa de la mala adaptación, que es lo que está generando el loop desadaptado. Ahí sí. Si no, sería un curso más. Un curso más para buscar cosas que estimulen el vago, enchufe el dedo en la pared ahí, pues, tómate unas microcorrientes ahí, y esto estimula el vago. Pero el tema es que vuelve otra vez a estar mal después. El tema no es estimular el vago, el tema es saber por qué tenemos que estimular el vago cuando el vago debería regularse solo. Ese es el tema. Ya van 2 congresos que presentan casos de TEA brutales, esto es cierto. ¿Verdad, Tere? El caso de Juan Cruz estuvo espectacular. Tengo un paciente con leve desgarro del supraespinoso, luego el tratamiento convencional comienza con lumbalgia y talalgia. Al medir T1 me da RMSS de 14. Susana, lo que te está diciendo es el sistema inhibitorio descendente con estos valores ahí está afectado, ¿ok? No significa que el dolor de hombro o el dolor lumbar o el dolor de mano, de pie, de codo, de rodilla, de lo que fuera, sea de origen autonómica. No significa esto, significa que esta métrica que me están enseñando ahí nos induce a pensar que el sistema inhibitorio descendente está afectado. Ahora, cuando empezamos así, con dolores articulares múltiples y que no dependen del movimiento, yo investigaría ahí la parte metabólica, la parte endocrina, porque suele pasar problemas metabólicos, problemas endocrinos que empiezan a generar estos dolores en cadena. Red neuronal por defecto, Janete, esta es una especialidad de nuestra super máquina. Cristian Vargas, que nos va a hablar este fin de semana nos habló del congreso de la red neuronal por defecto, nos va a hablar en este fin de semana en el SNA avanzado respecto a esto. Este sí, Cristian Vargas, vas a encontrar aquí como Chris Vargas, es una máquina
y lo manejas súper bien. Línica preguntó, soy estudiante de osteopatía, ¿puedo acceder al curso? Debes acceder al curso. Susana, busca alguna causa. Busca la temporalidad de los eventos y la jerarquía de sistemas. Eso es lo más importante. Porque ahí puedes sacar algo de conclusión si puede haber un problema metabólico, un problema endocrino. Si no, pídele un par de pruebas. Álvaro, un paciente con marcapaso, ¿qué valor puede esperar? Ninguno, Álvaro, ni lo midas, porque va a estar todo alterado. El marcapaso va a impedirte de ver lo que de verdad está pasando. Y tienes que guiarte solamente por la clínica. Y ahí puedes hacer la toma de la frecuencia y todo esto, pero son métricas indirectas, porque el marcapaso te va a impedir la buena toma. Sabe a la vida, relata un caso clínico y tal, pues ahí habría que medirlo, probarlo, valorarlo, sabe a la vida. No hay tratamientos por internet, no te fíes de tratamientos por internet, de recomendaciones por internet, cualquier uno que te recomiende cosas por internet sin conocer tu caso, se ve que eres una cebrita, es un irresponsable. Así que yo ni preguntaría, porque a lo mejor te proponen algo y a lo mejor tú te animas a hacer y a lo mejor sale aún peor. Probar sí. Si quieres envíanos un correo, te derivamos a un terapeuta que esté cerca de ti. Cristian Vargas, otra superponencia, eso es. Muy bien, fenómenos. Terminamos por aquí. Podríamos hacer, bueno, no lo vamos a hacer, no voy a proponer nada porque luego propongo las cosas y no me da tiempo para hacerlo. Pero nada, más fácil hablar menos que hablar demasiado. Habrá un día que vamos a hacer un evento importante hablando solamente de actividad física y todo esto, pero esto tengo que ponerme de acuerdo antes con mi maestro Julián Mauri para que podamos cuadrar fechas y todo esto. De momento no. Paciente crónico con lumbalgia no mejora con tratamiento convencional. ¿Qué hacemos? Cambia la pregunta. Si no te gusta la respuesta, cambia la pregunta. DC Rodríguez. Este es el principio básico de todo. ¿No te gusta la respuesta que está teniendo? Pues cambia la pregunta. Porque mientras siga buscando algo que te cambie la respuesta, vas a seguir mal. Un antiinflamatorio cambia la respuesta y luego vuelve. Es decir, la solución no está en borrar síntomas, sino en encontrar qué es lo que está generando esta desadaptación y manteniendo esta desadaptación. Es por ahí que va la cosa. Muy bien. Nos dejamos por aquí. 1 hora y 20 minutos. Espectacular, Euge. Así que tenéis ahí al menos 4 pruebas que podéis mirar, 4 cosas que son fáciles de hacer, que puedes incorporarlas en consulta y que la frecuencia cardíaca, luego IMC, la cita o la bioimpedancia, y ahí ya tenemos otros elementos, cosas fáciles de medir, que te dan métricas. Lili, me debes tus sugerencias, que no me las has enviado. Me has dicho que sí, tengo unas sugerencias, pero no me has dicho nada. Y yo creo que bypass no hay problema. ¿Vale? Creo que bypass no hay problema. Si no hay problemas en el circuito de estimulación, no hay problemas. Y si no estás suscrito a la formación, escribe aquí abajo SNA, te enviamos toda la información, quita tus dudas ahí, no te pongas en dudas. Fin de semana arrancamos en grande. Esperamos que tú estés ahí en nuestra comunidad de águilas que están cambiando el mundo, que están cambiando la respuesta clínica de pacientes crónicos y complejos, y cada vez somos más. Y una cosa que yo siempre digo en los eventos que hacemos en vivo, como hicimos la semana pasada, si no quieres meterte ahí, no pasa nada. Que no sepas esto, no pasa nada. Seguramente un vecino tuyo sabrá hacerlo, así que podrás derivar tus pacientes cuando no lo sepas a tu vecino, porque él sí se actualizó. ¿Vale? Así que no pasa nada. Lo importante es que sepas que hay un cazador cerca de ti. Así puedes derivar tus pacientes al vecino. O puedes resolverlos tú. Este es el tema. Escribe aquí SNA, te veo dentro de la formación. Pregúntanos lo que sea, envíale mensajes al soporte y todo esto. Y vamos por más, porque esto ya se hace enorme. Cuidaros mucho, nos vemos pronto. Un abrazo a todos, un abrazo a todas.